Bueno, con todos que se encuentren muy bien en todo aspecto. Bueno, el día de hoy tocaremos el tema del feminicidio, ¿no? Que es un tema muy importante ya que en estos tiempos de pandemia vemos la realidad de nuestro país, en el Perú, mejor dicho, ha aumentado este tema, estos casos de feminicidio, ya que existen diferentes motivos, tipos, las cuales se están dando este tipo de tema de feminicidio, ¿no? Centrándonos en el tema, para empezar, ¿cómo se da el feminicidio, no? De acuerdo a nuestra ley peruana. Bueno, en el Perú, ¿no? El feminicidio se puede decir que es un delito autónomo, ¿no? O sea, en efecto, el 2013, mediante la ley 38068, se incorporó el artículo 108, ¿no? De nuestro Código Penal, ¿no? En la cual sanciona, ¿no? Incluso con cadena perpetua, ¿no? A las personas que matan a una mujer en determinados contextos. En el delito de feminicidio, la conducta visible de acción es matar a una mujer, ¿no? Existiendo una relación de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado, ¿no? Que es la extinción de la vida, en otras palabras, ¿no? Esta hablamos que es un delito doloso porque existe comprensión y voluntad del autor, estando presente la intención de matar, ¿no? El sujeto pasivo, hablamos del sujeto pasivo, es la mujer, ¿no? Es la mujer, en otras palabras, ¿no? Que desde la perspectiva de género se encuentra en desigualdad con el varón y en una posición vulnerable en las relaciones de poder, ¿no? Entonces, la norma ha señalado varios contextos que subsumen los escenarios más comunes en que se perpetran este tipo de delitos, ¿no? Ya sea hablamos de violencia familiar, hostigamiento, coacción o acoso sexual. También abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición, ¿no? O relación que confiera autoridad a la gente. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia, ¿no? Con el agente agresor, en otras palabras, ¿no? Y así podemos mencionar distintos temas de tipo penal, las cuales agravan este tema del feminicidio, ¿no? De acuerdo a los artículos que están estipulados en el Código Penal, ¿no? Eh, el feminicidio, ¿no? Incluye la figura de la tentativa, ¿no? Y esta se figura cuando la gente lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida de una mujer, ¿no? Pero no logra tal cometido porque la víctima sobrevive al ataque, ¿no? Esas son tentativas de feminicidio, por estas palabras. ¿Y cuáles son los protocolos, ¿no? De atención para estos tipos de casos? El gobierno peruano aprobó el 4 de julio de 2018 el protocolo interinstitucional de acción, ¿no? Frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, ¿no? Bueno, este instrumento considera, ¿no? Los procedimientos para la atención integral, eficaz y oportuna, ¿no? A las familias de las víctimas, ¿no? Y la recuperación física y emocional de las sobrevivientes, ¿no? Y de su entorno familiar. Este protocolo tiene por objetivos, ¿no? Establecer lineamientos y criterios comunes, ¿no? De intervención interinstitucional articulada y eficaz, ¿no? Y oportuna en los casos ya que ya mencioné, ¿no? De feminicidio, tentativa y violencia de pareja de alto riesgo, ¿no? También es facilitar el acceso a la justicia con la debida diligencia y la protección social, garantizando la eficacia de las acciones emprendidas, ¿no? Con las víctimas de violencia de feminicidio, lo que mencioné antes. También es fortalecer las acciones de prevención del feminicidio mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo en la violencia de pareja, ¿no? El protocolo busca lograr una atención integral oportuna y eficaz del feminicidio y su tentativa,
así como también prevenirlo, además de la intervención integral y articulada de los operadores vinculados con la atención de casos de feminicidio, tentativa, violencia de pareja de alto riesgo. Este documento no propicia la debida diligencia en todo el proceso de atención a las víctimas directas e indirectas, ¿no? Debido a que los operadores actuarán bajo un marco normativo común, producto de los acuerdos obtenidos por consenso intersectorial, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, en el feminicidio, el protocolo establece acciones para garantizar el debido proceso, ¿no? Con el único fin de obtener una justicia pronta y efectiva, ¿no? Y así también como organiza las acciones, ¿no?, de protección social a las víctimas indirectas también, especialmente las personas dependientes, ¿no? Así hablamos como los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y con discapacidad, ¿no? En tentativa de feminicidio, el protocolo establece las acciones para obtener una justicia oportuna también, ¿no?, y las medidas de protección efectivas y eficaces. Así también, ¿no?, organiza la protección social de las víctimas directas e indirectas, ¿no? En violencia de pareja de alto riesgo podemos mencionar que, o sea, plantea la evaluación del nivel de riesgo, ¿no? Leve, moderado o severo. O sea, es una ficha de valoración del riesgo. La gestión del riesgo acorde al nivel identificado y las acciones enmarcadas en la debida diligencia del Estado, ¿no?, a fin de prevenir el feminicidio. ¿Y qué instituciones e instancias son los responsables, no? Por ejemplo, tenemos a los operadores del sistema de justicia, ¿no? En este están la Policía Nacional, el Ministerio Público con la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, ¿no? Y los operadores del sistema de protección social están el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También está el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, ¿no? Y cómo deben actuar, ¿no?, los operadores de este servicio, ¿no? En los casos de feminicidio, tentativa y violencia de pareja de alto riesgo, son complejos, ¿no? Y requieren un análisis de los elementos que los configuran, ¿no?, así como el contexto particular del caso. Para lo cual los operadores deberían prestar cuidadosa atención a las manifestaciones conductuales, ¿no?, verbales y emocionales de la persona usuaria, ¿no?, que podría encontrarse en una situación de riesgo feminicida, ¿no? Para ello se requiere escuchar atentamente, activamente, con empatía, la observación atenta del contenido de su relato, ¿no? También se debería revisar información complementaria respecto al caso, ¿no? Analizar el entorno de la víctima y la dinámica de la relación de pareja, ¿no?, de ser el caso. Y cómo se actúa, ¿no? La intervención en cada una de las etapas del proceso debe ser proactiva, diligente, atendiendo a las características del caso. O sea, tienen que ver cuál es el caso, ¿no? O sea, tienen que ser observadores, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Estableciendo prioridades e identificando a los aliados, ¿no? Por ejemplo, en caso de violencia de pareja de alto riesgo o tentativa de feminicidio, se debe brindar atención en crisis, ¿no? Garantizar la protección inmediata de la víctima, ¿no?, y de su entorno familiar, porque ellos corren riesgo, ¿no?, adoptando medidas jurídicas, ¿no?, y sociales, ¿no? En caso de feminicidio se debe procurar la protección del entorno familiar y el acceso a la justicia, como ya mencioné. Debemos mencionar que son momentos de crisis y el soporte emocional es vital para transitar por el proceso del duelo, ¿no? Las personas necesitan sentir que son apoyadas, ¿no?, con calidez y sin ser juzgadas, ¿no? Porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que esto, que tal cosa, a veces las entidades, ¿no? Y en eso a veces nosotros mismos fallamos y empeoramos la situación. Y el acompañamiento, ¿no? El seguimiento, ¿no?, es en cada una de las etapas, ¿no?, de intervención debe ser una labor constante, ¿no?, y establecida en los instrumentos de gestión de los servicios. El acompañamiento puede entenderse en dos sentidos, ¿no? Primero tenemos el acompañamiento a las víctimas directas o indirectas, asegurándonos la presencia oportuna del Estado, ¿no?, a través de sus operadores que mencioné, ¿no?, en toda la ruta de atención y recuperación. Y como segundo es el acompañamiento a los y las operadoras, a los operadores ya en este caso, ¿no?, para el fortalecimiento de sus intervenciones, ¿no?,
requiere de condiciones necesarias como el equipamiento adecuado de los espacios para la atención, ¿no? Satisfacción de necesidades logísticas, adecuado clima laboral, estímulos laborales y la institucionalización del cuidado y autocuidado frente al síndrome de agotamiento profesional, ¿no? A veces también esto implica en, en dar la buena atención a las víctimas, ¿no? Porque solo depende de ellos, de los actores, que estos casos se puedan sobrellevar de alguna manera, ¿no? Porque estos casos de feminicidio es muy delicado, ¿no? Y sé que, de acuerdo a nuestros ordenamientos jurídicos, son penados y de acuerdo a la gravedad de la situación, ¿no? Y pero para que no lleguemos a eso, no ocurra esto, las autoridades, el Estado tiene que involucrarse, ¿no? Para poder fortalecer eh, preventivamente a toda la población, ¿no? Ya que ahorita en la actualidad que vivimos en la pandemia, ¿no? Empeora nuestra situación psicológica y demás situaciones, ¿no? Tal vez económico, problemas, son un fin de cosas, ¿no? Que pudieran llegar a estas causas, ¿no? Del feminicidio. Por ende, invocar, ¿no? Invocar a todos, practicar la empatía. Tal vez si vemos alguna persona o algunas parejas, no ignorarlos, ¿no? Tal vez poder apoyarnos de alguna manera. Tal vez pensamos que si nosotros nos metemos vamos a ganarnos el lío, ¿no? Pero hay otras maneras de poder ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que yo no puedo ayudarlo, para eso están las autoridades, ¿no? Las autoridades pueden intervenir en estos aspectos, ¿no? Para poder apoyarlo a ellos, para sobrellevar, para no estar llegando a estos tipos de feminicidio. Bueno, es todo lo que impartí acerca del tema del feminicidio. Es un tema muy importante y muy delicado, ya que, ya que sufrimos todos, ¿no? Muchísimas gracias y eso es todo y a la siguiente seguiré con otro tema jurídico. Gracias.